En esta oportunidad nosotros vamos a hablar de la clasificación de expresiones algebraicas. Pero antes de dar paso a esta partecita es conveniente que revisemos el concepto de término algebraico. Para ello, pues nosotros vamos a decir que un término algebraico es una expresión que no involucra sumas y restas. Si por algún motivo aparece una suma o aparece una resta, ya no podemos estar hablando de términos, estamos hablando de otra cosa. Acá tenemos un ejemplo, 3 medios de x, el coeficiente es 3 medios y la variable x. Otro ejemplo de término es este que aparece, 3x, otro ejemplo, menos 2y. Y un último ejemplo de término algebraico, menos x al cubo dividido en 2. Démonos cuenta que en ellos no aparece ni una suma ni una resta indicada. Revisemos el siguiente ejemplo. Aquí ya no podemos estar hablando de término algebraico porque no cumple la condición, es decir, que no aparezcan sumas ni restas. Entonces, como podemos darnos cuenta, acá aparece una suma. Esa suma nos está separando a dos términos, uno que hay antes, que se llamará término 1, y otro que está después del signo de la suma, que será el término 2. Bueno, otros ejemplos que nosotros tenemos acá son los siguientes. Acá observamos que hay una suma, entonces hay un término y dos términos. Esta es una expresión algebraica que tiene dos términos y además involucra a dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? X y Y. Bueno, revisemos acá esta otra expresión. Podemos observar que hay una suma, una resta, ahora hay una suma. Y acá nosotros tenemos 1, 2 y 3 términos, es decir, una expresión algebraica con 3 términos y a su vez nos involucra a 3 variables o 3 incógnitas como son la x, la y la z. El siguiente ejemplo, miremos a ver, tenemos una resta, tenemos una suma y entonces vamos a tener 1, 2 y 3 términos. A su vez podemos darnos cuenta que es una expresión algebraica que además de tener 3 términos también tiene 3 variables, es decir, la x, la y la z. Ahora sí nosotros podemos hablar de la clasificación de expresiones algebraicas. Básicamente las expresiones algebraicas se pueden clasificar de dos formas, en monomios y en polinomios. Bueno, ¿qué es un monomio? Es una expresión que tiene un solo término. ¿Qué es un polinomio? Son aquellas expresiones que tienen dos o más términos, es decir, 3, 4, 5, 6, 7 términos, etc. Bueno, dentro de estos polinomios hay unas expresiones que tienen dos términos. Esas expresiones reciben el nombre de binomios. También encontramos expresiones que tienen 3 términos, las cuales reciben el nombre de trinomios, pues por obvias razones. Y las que tienen 4 o más términos recibirán el nombre de polinomios. Bueno, algunos ejemplos de monomios, es decir, de los que tienen un solo término, tenemos acá 2x al cubo, y cuadrado tercios, menos 3x cuadrado y3. Ahí tenemos ejemplos de monomios. Ahora, de los polinomios, nosotros tenemos aquí, de los binomios, observamos, identificamos el signo de la suma que nos está separando a dos términos, un término que hay antes del signo más, otro que está después del signo más. Aquí nosotros tenemos tenemos una expresión algebraica con dos términos y a su vez involucra dos variables que son la y la x. En este caso, bueno, tenemos un binomio. A continuación tenemos la siguiente expresión algebraica. Identificamos el signo de la resta. Eso significa que antes de él ahí aparece un término y después aparece el segundo término para completar el binomio. Tenemos igualmente una expresión con dos términos y dos variables, la x y la y. De los trinomios,
Pues tenemos que identificar, en este caso aparece una suma y aparece una resta, es decir, que tenemos 1, 2 y 3 términos. Una expresión algebraica que tiene 3 términos y a su vez tiene 3 variables, la x, la y